Hola, ¿qué tal amigos? Soy Joshua, MVP de Sencha y les hablo desde la Ciudad de México. Estoy muy contento de tener este espacio para realizar una demostración de lo que podemos llegar a construir usando la librería de JavaScript XJS. He trabajado con este framework por más de una década construyendo aplicaciones web del tipo empresarial. XJS es una herramienta que se destaca por la variedad de componentes, patrones de arquitectura y herramientas utilitarias para construir aplicaciones web. Es una biblioteca que lo tiene todo. No depende de otra librería externa para crear nuestras pantallas. Y es que el éxito del desarrollo de una aplicación web hecha en JavaScript se basa en la capacidad que tengamos de organizar nuestro código fuente. La organización debe estar separada en categorías y estas categorías a su vez en subcategorías y estas subcategorías en subsubcategorías. XJS es una biblioteca que está organizada bajo las técnicas de la programación orientada a objetos y en esta metodología a las categorías las llamamos clases. Las clases están organizadas en modelos de herencia jerárquica que en consecuencia crean el polimorfismo. Una clase base se hereda para crear una clase visual componente de la que heredamos para crear a un contenedor y de la que derivaremos para crear a un panel y posteriormente a una ventana o a un formulario o incluso a un grid panel. Estos componentes son la base para que en nuestra aplicación podamos crear a un panel de usuarios o a un formulario de cliente o posteriormente a un grid de productos. Entonces, mencionaba que XJS es una biblioteca que desde hace más de 13 años ha creado todo un juego de componentes reutilizables para agilizar el desarrollo de nuestra aplicación. Además, desde el lanzamiento de XJS 6, el framework ha venido acompañado de algunos ejemplos de aplicaciones prearmadas, como el dashboard ejecutivo, con un menú lateral y la demostración del despliegue de gráficas o el de datos dentro de un grid panel. Además de este ejemplo, también podemos encontrar el Admin Dashboard, un ejemplo de aplicación web con algunos componentes más comunes dentro de cualquier aplicación, como el listado de información acompañada de iconos y menús, los datos de perfil e históricos de un posible usuario o un cliente, y una muestra de pantalla de login que, si pudiéramos encapsularla, nos podría ahorrar algunas horas de trabajo. Pero además, este ejemplo de Admin Dashboard incluye el despliegue de pantallas equivalentes si accediéramos desde un dispositivo móvil. Aquí, desde la pantalla de inicio, podemos ver las gráficas, el listado de datos nuevamente acompañado de los iconos, la pantalla de información de clientes o usuarios e incluso la pantalla de autenticación de nuestra aplicación. Este código es altamente reutilizable y en ese espacio es justamente lo que vamos a construir. Una aplicación basada en este código del Admin Dashboard. Para iniciar, requerimos el código de nuestro SDK, que al día de hoy la versión más actual de XJS es 7.1, al igual que su herramienta utilitaria Sencha CMD. Es una línea de comandos que debemos de tener instalada en nuestro equipo. La carpeta del SDK es el conjunto de otras carpetas y archivos y desde la cual nos posicionaremos con una terminal para disparar el comando, primero de confirmación que estamos dentro de ella y después para generar una réplica del admin dashboard como template inicial. La línea de comandos para crear nuestro proyecto inicial puede tardar algunos segundos, eso puede depender de tu equipo. Y el último parámetro colocado corresponde a la carpeta de salida, donde se convertirá en nuestro proyecto. SenchaCMD es una línea de comandos que fue liberada desde la versión 4 de XJS hace más de 7 años y es una herramienta utilitaria que nos ayuda a crear aplicaciones iniciales.
a optimizar las dependencias de clases que se usan dentro de nuestra aplicación o crear versiones minimizadas de nuestro proyecto para su puesta en producción. Desde ExoTS 6 nació el concepto de toolkits. Existen 2 toolkits en ExoTS y corresponden a los juegos de componentes visuales usados para desarrollar versiones para escritorio Classic o para dispositivos móviles Modern. De esta forma, un proyecto que crea pantallas para estas 2 navegaciones se conoce como una aplicación universal. Esta aplicación tendría la responsabilidad de identificar el tipo de dispositivo desde donde ingresa el usuario y mostrar una u otro tipo de pantallas. Una vez creada nuestra carpeta, accedemos desde un navegador web para corroborar que tenemos una copia idéntica del Admin Dashboard y desde la cual comenzaremos a realizar modificaciones, tanto para la versión Classic como para la Modern. Si exploramos las ramas de carpetas, identificaremos en la raíz estas 2 categorías, Modern para dispositivos móviles y Classic para la versión de escritorio. La programación de pantallas usando ExoTS se redacta en una sintaxis de notación de objetos de JavaScript, mejor conocida como JSON, en configuraciones pares de atributo y valor. Dentro de nuestro código identificaremos la pantalla que crea la ventana de login, una para Classic y otra para Modern. Muy parecidas, sin embargo, con ligeras diferencias que implica la separación de código para su especialización. Dentro de este código, identificaremos también el fragmento de título que da la bienvenida al usuario y la cambiaremos para corroborar que podemos realizar cualquier cambio sobre las pantallas que recién creamos. Como ejemplo, en la versión Classic escribiremos bienvenido usuario y en el equivalente Modern ingresa tu cuenta. Muy bien, guardamos y refrescando en el navegador verificaremos que estos datos han sido cambiados de forma correcta en ambas versiones. El archivo detonante de la aplicación en ambos casos se encuentra en la raíz, bajo el nombre de app.js. En este archivo se realiza la invocación del renderizado de nuestra aplicación. ExoTS se encargará de identificar el tipo de dispositivo, como lo mencionaba hace un momento, y dependiendo de ello, invocará la creación de la aplicación en su versión Classic o Modern. Para lograrlo, dentro de las carpetas que mencionamos hace un momento, se encuentran 2 definiciones correspondientes de application, una para cada toolkit. Dentro de estas definiciones, la propiedad MainView representa la pantalla que inicialmente se mostrará de forma inmediata. La documentación de ExoTS, una amplia descripción de cada una de sus clases. Para el caso de Application nos especifica la existencia de una configuración método de nombre Launch, una función que será ejecutada inmediatamente la aplicación sea lanzada al usuario. Y es el momento justo para poder modificar el comportamiento que queremos de forma inicial. De esta manera, comentamos el lanzamiento de MainView, el valor por defecto, y escribiendo launch, solicitaremos la invocación de la ventana de login que acompaña al ejemplo del Admin Dashboard. Para lograrlo, copiamos el nombre de la ventana de login y la instanciaremos por medio del método x.create. Regresamos al navegador para demostrar que arrancando el acceso al sitio, lo primero que se debe mostrar ahora es la pantalla del login. Este comportamiento la mayoría de las aplicaciones web lo tienen. Requerimos la autenticación del usuario para poder lanzar posteriormente la pantalla principal de la aplicación. Y es justamente lo que vamos a simular. Escribiré ahora un método que debe invocar la creación de la aplicación. Es un nuevo método que prácticamente es una réplica de mostrar login, pero ahora lo llamaré mostrar app e invocaré nuevamente a x.create.
Al mismo tiempo, momentáneamente debemos abrir el archivo main.js solo para copiar el nombre de la clase y asegurarnos que lo estamos escribiendo de forma correcta. Como paso final, este nuevo método lo reemplazo por el método de mostrar login. Esto con el objetivo de corroborar que ahora el lanzamiento de esa aplicación está encapsulada dentro de un método que debe ser invocado justo después de que hayamos simulado la autenticación. Y así es, efectivamente. Vemos de nueva cuenta a esta pantalla inicial. Muy bien, ahora pasemos a otro punto. La ventana de logueo define un botón que invoca la ejecución de un método de su correspondiente View Controller. XJS trabaja en un patrón de desarrollo de software llamado MVVM y un View Controller corresponde a un controlador de vista. Parte de la definición esencial entonces de este patrón MVVM, un login button definido en el archivo Authentication Controller. Este debe ser responsable de, una vez presionado, tomar los datos de usuario y contraseña y enviarlos a un futuro servicio externo por medio de una petición AJAX. Al regresar la respuesta, el usuario pudo haber sido finalmente validado y, al ser correcto, notificar a quien haya instanciado a la ventana de login que este usuario finalmente se ha autenticado de forma exitosa, proporcionando los datos adicionales que pudimos haber recuperado de esa respuesta, como su correo, o su nombre o su rol probablemente. En XJS, los View Controllers definen un método llamado FireViewEvent, que disparan una notificación al objeto que haya instanciado a nuestro componente. El primer parámetro corresponde al nombre del evento. Este nombre, me lo estoy inventando en este momento, es un nombre personalizado y como parámetro a quien nos escuche le proporcionamos una referencia de este controlador y los datos recuperados, como puede ser el nombre del usuario. Del otro lado, al instanciar la ventana, escucharemos el evento y cuando ocurra debemos desplegar ahora la aplicación, arrastrando los datos que acabamos de recuperar y que se convertirán en los datos de la sesión. Para probar, en el launch cambio nuevamente la creación de login. Agregaré también el arrastre del contexto una vez que se recupere el evento login para poder invocar al método mostrar app. Antes de desplegar la pantalla principal, ocultaré el login para simular que me estoy autenticando. Bueno, pero antes de probar, demuestro que la relación controlador vista que se encuentra en la clase login window, padre de mi ventana login, y noté también que este controlador está asociado al formulario que está dentro de la ventana y que debo eliminar esa relación para garantizar que el controlador solo le pertenezca a la ventana y no a este componente de captura también, como de hecho está ocurriendo en el código inicial. Para ello comento entonces esta relación en el archivo dialog.js. Ahora sí, después de guardar todos mis archivos, vamos a recargar la página y veremos el efecto. Tengo los datos de usuario y contraseña ya almacenados en la memoria temporal de mi equipo y al presionar el botón login, como vemos ahora, podemos ya comenzar a navegar dentro de la aplicación. Excelente. Ahora bien, los datos de sesión que recuperamos de nuestra aplicación vamos a necesitarlos para construir dinámicamente la pantalla, pues muy seguramente debe estar personalizada a los datos del usuario que acaba de ingresar. En el archivo main.js hay un fragmento donde se coloca como ejemplo el nombre del usuario, Govsmith. Vamos a cambiarlo por el que acabo de recuperar. Para hacerlo, la definición del cuerpo de nuestra pantalla requerimos encapsularla dentro de un método constructor. De esta forma, lo volvemos dinámico. Este método se llama initComponent y en XJS todos los componentes lo tienen, pero debe incluir una línea especial, invocar al padre.
El objetivo de este cambio es tener una referencia al futuro objeto que se va a crear, que será nuestra pantalla y que está recibiendo el objeto datos, para poder usarlo como parte de la definición de la información que se muestra. Usamos entonces el dato del usuario para mostrarlo en pantalla. Como un detalle, olvidé colocar un parámetro adicional en el evento doLogin. Lo agrego y ahora sí probamos. Y después de autenticarme, finalmente aquí lo vemos ahora. Muy bien. La contraparte del login debe ser logout. En este mismo fragmento colocaré un menú drop-down para acceder a un botón de salida de la aplicación que eliminará a la aplicación y me regresará nuevamente a la autenticación. Como ejemplo, escribo otros dos botones, configuración y soporte. Hay un pequeño guión medio que XJS lo interpreta como una pequeña línea de separación usando CSS. Escribo mi botón salir y ahora mismo probamos de nuevo este menú. Listo, aquí lo tenemos. Perfecto. Lo que sigue es notificar a la aplicación que el usuario desea concluir su sesión y por lo tanto debemos retornar a la pantalla de login. Para hacerlo, al presionar salir, lanzaremos el evento doLogout, escribiendo también el scope para arrastrar el contexto de esta pantalla. Estos cambios no pueden estar solos. Por un lado, estamos lanzando la notificación, pero desde la aplicación ahora debemos escucharla. Agregaremos entonces listeners en la etapa de configuración de este componente main. Adicionalmente, debemos realizar algunos cambios de estructura. Existe un componente muy importante en XJS llamado viewport, y en nuestra aplicación solo existe exclusivamente uno. Un viewport es un componente contenedor que se apodera de todo el espacio visual. Si la ventana cambia de tamaño, la ventana del navegador, también él, y es el espacio desde donde se crean otros componentes contenedores. La clase main hereda de viewport. Lo cambiaré a simplemente un contenedor. Y en el lanzamiento launch de nuestra aplicación crearé al contenedor único viewport de forma manual. Este componente lo respaldaré en una referencia a la que posteriormente me pueda referir por this.viewport. El contenedor viewport define dos importantes métodos: eliminar todo su contenido y también agregar un nuevo componente. Es justamente lo que voy a invocar cuando ingresamos a main. Además, agrego también el tipo de posicionamiento fit que define que tendremos dentro del viewport un único hijo contenido, el panel main justamente. Ahora, de forma lógica, lo que haré es mover esta línea del remove all, más bien al salir y no al agregar, e inmediatamente después invocar al despliegue de la pantalla del login. Y vamos ahora a probar. Excelente. Aquí tenemos ya todo el comportamiento unido. Podemos entrar y salir por medio de la notificación de eventos y la invocación de métodos, mostrar login y mostrar la aplicación. En una aplicación escrita en una metodología de programación orientada a objetos, la invocación de métodos y la escucha de eventos es la forma de comunicación entre nuestros componentes y otros objetos. Ahora pasemos al reto de crear este mismo comportamiento, pero en nuestra versión Modern. De igual forma, el Admin Dashboard implementó la pantalla de login como una demostración y al mismo tiempo disponemos del comportamiento del menú lateral y toda la navegación que implicaría una aplicación web. Vamos a abrir el código de login.js que se encuentra en nuestra carpeta raíz Modern, dentro de la carpeta View Authentication. El código
como el resto de todas las aplicaciones de XJS, son objetos de configuración dentro de la invocación del método define. Contamos también con el código de application.js en la estructura modern y al igual que en Classic, la configuración MainView representa la vista inicial que será mostrada. Pero nuevamente, al ingresar no queremos que se lance directamente la pantalla inicial. Vamos a comentarla y a copiar prácticamente el mismo comportamiento inicial que hicimos en Classic. Resumiendo lo que construimos, redactamos 3 métodos: launch, mostrar login y mostrar app. Estas 3 funciones las voy a seleccionar y las voy a copiar y pegar, pero ahora en Modern. A pesar de que es prácticamente el mismo comportamiento, no es el mismo. Existen ligeras diferencias que particularizan la solución. Por ello no podemos reutilizarlo dentro de un mismo código. Una de las primeras diferencias que existen en Modern es que el componente viewport no puede ser instanciado de forma opcional. En Modern es obligatorio. De hecho, viewport es un componente que arrancando la aplicación ya existe. Es un componente singleton y en lugar de crearlo para después usarlo, simplemente lo invocamos. Por ello, estas líneas de instanciación por medio de x.create las eliminamos. Muy bien, ahora, la primera meta es mostrar de forma inmediata a la pantalla de login. Si observamos la configuración extend de este login.js, encontraremos que se extiende de outbase.js y que al mismo tiempo esta clase hereda de x.panel. Por lo tanto, nuestra pantalla de login es un panel. Esta es otra diferencia. Nuestra ventana de login, a diferencia de Classic, en Modern no es una ventana, es un panel. Por eso voy a cambiar esta línea creando este formulario y lo agrego de forma inmediata al viewport. Su responsabilidad será autenticar al usuario y una vez que lo consiga nos lanzará la notificación do login para ocultar esta pantalla. En realidad lo que haremos será remover todo el contenido del viewport y de forma inmediata crear la pantalla de la aplicación y también lo agregaremos al viewport después de instanciarlo. Cuando la aplicación nos indique que se haga el do logout, el proceso es idéntico. Removemos todo el contenido del viewport y lo intercambiaremos por el del login. Perfecto. Por otro lado, ¿cómo vamos a lanzar el evento de doLogin desde nuestro formulario? Muy similar a cómo lo hicimos en Classic. Debemos identificar el método del controlador que es invocado y la lógica que debe ser programada es idéntica. Realizar la petición AJAX al servidor para que nos indique si los datos ingresados al usuario y la contraseña son correctos. Si lo son, si el usuario es válido, entonces disparamos el evento doLogin de la vista proporcionando la información recién recuperada del usuario autenticado. Y eso será todo. Del otro lado, hemos configurado nuestros componentes para mostrar primero el login. Y una vez verificado el usuario, destruiremos la pantalla para dar paso a la aplicación. Y vamos a probar. Ingresamos los datos de usuario y contraseña. Presionamos login y ahí lo tenemos. El login se oculta y ahora ingresamos a la aplicación. El menú lateral muestra las opciones que tenemos. Podemos navegar en las pantallas sin inconveniente. La única observación es la pantalla de inicio. Veo que no se carga. Hay un trabajo pendiente ahí para cargar alguna de ellas. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? El logout. Voy a abrir la clase main.js para comprender cómo se muestra el menú lateral. El botón de login, de hecho, lo quiero colocar como la última opción de este menú. En main.js, desde la línea 26, podemos observar que el menú depende de treeList, que se relaciona con un navigation tree.
Por tanto, vamos a ir a buscar a este store, pero en la carpeta raíz app. Un store, a diferencia de un componente visual, es un fragmento de código que puede compartirse sin importar el toolkit. Por ello, forma parte de una categoría de códigos core, códigos que son comunes en una aplicación universal, tal como lo puedes llegar a ser también los controladores, los modelos u otras clases utilitarias que incluso nosotros podemos definir. Todo esto lo colocaremos en la carpeta raíz app. Abrimos el código de este store y el objeto final lo vamos a cambiar por nuestra opción de salir. En este momento cabe la pena mencionar que los iconos de ExoJS dependen directamente de la biblioteca PhoneAsm. Si necesitamos algún icono, les recomiendo que naveguemos en su librería para encontrar el adecuado. Como observación adicional, algunos iconos no están disponibles. Puede ser la versión de PhoneAsm que viene por defecto con ExoJS, no es la última. Habría entonces que actualizarla. Y otra, porque PhoneAsm también maneja una versión profesional que es de paga. Hay que considerar adquirirla también. Ok, Sign Out será el icono de mi menú. Y salir serán las etiquetas y el identificador del mismo. Explorando el código debemos comprender que la clase main está acompañada de un view controller, llamado también main controller de hecho. Voy a la carpeta a recuperar este archivo y también vamos a abrirlo para explorar su contenido. Cuando el usuario da clic, toca el menú lateral, se invoca el método onNavigationTreeSelectionChange, recibiendo la referencia del registro que se ha presionado. Este es el momento ideal para validar que si la opción seleccionada fue salir, entonces debemos regresar al login. De lo contrario, el comportamiento debe quedar intacto. Mostrar los módulos de la aplicación. Entonces, si deseo salir de la aplicación, invocaremos, al igual que en Classic, el método del controlador FireViewEvent. Lanzar evento desde la vista, cuyo nombre es simplemente doLogout. En el código de application vamos a reiterar que cuando se escucha el evento eliminaremos todo el contenido del viewport y vamos a regresar nuevamente a la pantalla de autenticación. Vamos a cargar nuestra aplicación Modern para ver el efecto de entrada y salida de la aplicación. Entonces cargamos, ingresamos los datos de usuario, suponemos que se identifica como correcto y aquí tenemos ahora la aplicación. Navegamos a través de los módulos y como vemos, al final nuestra opción salir o terminar sesión. Vamos a presionarlo y ¡súper! Ahí lo tenemos. Nos regresa a login. Esto es genial porque en menos de una hora hemos podido crear prácticamente dos aplicaciones. Una para Modern y otra para Classic, con pantalla de login y autenticación a la aplicación, incluyendo el botón de salida en ambos casos. Bueno, de mi parte ha sido todo. Hay muchas otras cosas que me gustaría mostrar. Hay cambios adicionales que podemos incluir en esto que acabamos de construir. Pero espero y deseo que este ejemplo sea el paso inicial para el gran proyecto que ustedes tienen en mente en este momento o que están a punto de iniciar. ExoJS es una biblioteca de JavaScript que tiene todo el potencial de crear aplicaciones empresariales de tipo industrial, que comparte y reutiliza el código para que equipos de programadores puedan implementar soluciones rápidas. Si tienen alguna duda o quisieran que los pudiera ayudar de forma personal, no duden en contactarme. Muchísimas gracias, saludos.